Esto se merece la vida. No importa el tamaño. A veces sí, algunos fritos, bueno, está, pero hoy no es el día. Miren qué bonito. Al agua. El agua, Pato. Vamos, mijo. Muy bien. No salta ni nada, es rarísimo este pescado. Hay que rodear algún pescado, ¿eh? Pero pescado es. Pues dorado. Es pescado, sí. Un sábalo, creo. Mentira. Sí. Ah, de cotelete. Mirá qué lindo sábalo. Ah. Se ve que pasé por un jardín Sí. de sábalo y lo robé. Ah. Miren qué precioso el sabalito. Para, no te muevas, sabalito, que te va a sacar el anzuelo y te va a liberar. Ahí va. Va la liberación. Muy bien. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Hey. ¡Ah! Jodido saltar. Lindo. Oh, qué lindo dorado. Sí, está lindo, está. Con el señuelo cardenal comprado en la Currica, que inclusive Carlito me dijo, ese es muy grande para los dorados, Johnny. Ahí está. Ah, ese está lindo. Carlito, mírame Carlito, ¿cómo que no anda tu señuelo? Vamos arriba. Miren qué animal bonito. Qué animal bonito. Hay que alcance un poquito. Qué animal bonito.
Agarro la pinza de acá. Ah, tranquilo, amigo, tranquilo, ya está. Ya te libero. Carlito. Ay, ay, ay. Pa, ese está salado. Mirá qué hermoso bicho. Y ya les muestro el señuelo. Don Carlito me dijo, no, este señuelo es difícil. Ojo. Quiero verte pescar un dorado con eso. Miren qué maravilla. Qué hermoso. Esto se merece la vida. No importa el tamaño. A veces sí, algunos fritos, bueno, está, pero hoy no es el día. Miren qué bonito. Al agua. El agua, Pato. Vamos, mijo. Muy bien. Espere, que ya voy a mostrar el señuelito. Choque. Muy bien. El señuelito este, bueno, el dorado ya me hizo es un aqua lure. Miren, debe tener como 15 centímetros, 16 centímetros. Miren el modelo de la paleta, no es de profundidad, media agua. Miren el tamaño. Se me fue dos, el otro no pude filmar porque cuando quise filmar se me desprendió. Carlito, te mando un abrazo. Vamos arriba a la currica, papá. Muy buenos días, ¿cómo andan todos? Bueno, muy buenos días, salimos a las 6 de la mañana de casa, son las 11, ¿no? Buen día. Oh, buen día. Ya está Noé tirando algún señuelito. 11 y pico. Sí, 11 y pico. Está tirando algún señuelito para algún doradillo, que anda alguno. Estamos, como quien dice, enfrente de la entrada del arroyo Colorado. Es el arroyo Colorado que desemboca en el río Santa Lucía. Este es el río Santa Lucía. Acá tenemos un sangrador precioso. Vamos a utilizar dos cañas con un plomito de 100 gramos, anzuelo 22 milímetros, que esto lo pueden encontrar en la casa de pesca La Currica, o el líder de la pesca también lo tiene. Acá exactamente lo mismo, con nada más que un plomito 4 caras y un anzuelo 22, las cañas Evolution. Acá un BC200, un chinito, y por acá tenemos un Rilu Marine, un 400. Un CHI, esto es una máquina y pico, es un reel Caribe, ¿no? No se anda en $450 más o menos. La cañita sí, la cañita ronda entre $96, pero esto sacas corvinas negras y lo que sea. Bueno, hace un ratito estaba pescando con este es un cardenal media agua, precioso, medirá unos 13-14 centímetros, bastante grandecito, de la marca Aqua Lure. Lo tiene el Carlito también para la venta, que me dijo que con este era difícil de pescar. Bueno, Carlito, no sé qué pasó, no sé qué explicaciones me va a buscar después. Acá está, ya va pinché uno enseguida y se soltó por cosas que de la pesca, ¿no? Pero enseguida agarré otro. Así que miren, este señuelito recomendable. Ya va como 3 o 4 ya que saco con este. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hacer los lances y a ver qué pasa. Estamos en este hermoso lugar. La verdad que este es impagable. Día sábado. Creo que sábado primero, ¿no? Sí. Bueno, gente, y para aquellos que sientan curiosidad, después yo voy a explicar, porque cada calla lleva su adaptación. Ahora como él está apoyado de arriba, él queda medio hundido acá, pero esto es caño de 110, está pintadito, adentro está lleno de espumaplas, bien prensado, tiene una tapa acá que está así a 75 grados,
para que cuando le agarre el agua con la velocidad, bueno, no mucha velocidad, pero y levanta el callo. Y más o menos queda acá. Esto que está acá es lo mismo del otro lado. ¿Está? Ahí está el espejo. El agua va conmigo arriba, va acá. O sea que queda espectacular. Obviamente que esto no es para andar a 120 ni nada, es simplemente para ir moderando, para evitar la remada, porque lo que nos cansa mucho es la remada. El motor este muy recomendable, ronda los 660 dólares, es un 3.5 PowerTech. Lleva aceite 2 tiempos, 25 mililitros por litro de nafta super. Lo que me encanta de este motor es lo silencioso que es. Súper silencioso, porque se supone que si uno sale a disfrutar, menos ruido posible, y andar con esto parece que estuviera apagado. No, más allá de eso, de la remada, hasta acá no hubiéramos llegado si demoramos 2 horas. Sí, hasta acá demoramos 2 horas. Obviamente, como yo les digo, a velocidad de remo, despacito, pero a remo, obviamente, demoramos muchísimo más. Me encanta ahí adentro. Yo capaz que me cambie para allá, caminando obviamente, y tiro unos lances de seruelo ahí, que está precioso. Hay de este mismo, que es 2.5, pero el muchacho de la casa, creo que es Autodoors, algo así. Hay el 2.5 y el 3.5. Bueno, el 2.5 pesa lo mismo que el 3.5. Lo único que cambia es el ciclo del tamaño, me dijo. Y súper económico, ¿no? El tanquecito lleva 1 litro 300 más o menos. Y llegamos hasta acá lo más bien, así que imagínense. Y ando con un poquito de más de nafta por las dudas. De acá terminó la conversa. Déjense de conversa y pónganse a pescar, muchachos. A ver si no les saca un doradito ahí. Ella siempre saca un dorado. Pero va a sacar, en este video va a sacar, estoy seguro. Bueno, vamos a hacer los lances de fondo. El agua yo le encuentro un poquito saladita. No salada, como un toque de sal. El dorado yo lo agarré más adelante y yo aproveché, hicimos una vuelta y fuimos haciendo unos lances con el señuelo y lo agarré acá atrás. Agarré 2, uno se me fue, el otro lo pude mostrar. Bueno, la sombrita, por supuesto, las sombrillas que nunca falten en estos lugares porque nunca hay árboles y leña menos. Pero de esta vez no trajimos asado, así que no me voy a preocupar por lupa ni nada por el estilo. Vamos a comer un pancito con mortadela y está pelado. Bueno, a pescar. Tiene nada, si viene es una miseria. Chiquitaje. Sí, es que siempre me decís lo mismo, chiquitaje y... No, pero... No tiene pinta de pescado y eso. ¿Qué es eso? No sé, pero pescado no era. Le agarraste el moquetazo. Ay, Buah. no, se ve que traía esto. Carnadita tenía, ¿no? Qué horas. ¿Sí? ¿Lindo pique o qué? No, viene pescadito, pero... ¿Chiquitaje o No, decime algo? lindo. Algo. Y que sea. Parece que fuera bagre, no sé. O roncaderón. Roncaderón, mira. Roncaderón. Sí. Pero yo sacando de estos... estos van para casa, ¿no? Por supuesto. Mirá. Como ronca. Divino, ¿eh? Divino. Sí, divino. Bueno, para la bolsa. ¿Dice para la bolsa? Pero por supuesto. Bueno,
Felicitaciones. Vamos arriba, me voy vamos para allá arriba. que no me puse gorro, nada. Bueno, ahora empezó a entrar el agua, está corriendo como loco y eso que estamos tirando con plomo de 120. Ahí nos viene con un pescadito. Porque tenemos que hacer los avances un poquito más cortos. Sí, porque está... Ay, está lejísimo, está. A eso lo recoge. Ahí viene el pescadito, sí. Qué vergüenza. Oh, no, no, no. Chiquitaje. Mira lo que es esto. No, está, algo es algo. Bueno, esa sí, liberación. Una vergüenza llevar eso para casa. Dejate de joder. A ver, mostrar. ¿Está? Una roncaderita. Está. No, eso no. No. El dorado saltó allá, ¿viste? Mira. Ah, no, es una lisa. Eso es una lisa. Se está moviendo dorado, está en la sopa. Por eso te dije si era ese. Mira, eso tiene pinta de bagrecita, Puede ser. Está cabeceando. Ah, bueno. No viene el cotelete, ¿no? Bagre, ¿viste? ¿Cómo está? ¿Está para llevarlo? Sí, está para llevarlo ese. Quedé ahí. Ah, sí. Bagre es todo carne, pero está, no sé. No, ese vamos a llevarlo. Vamos a cortar las chuzas y lo ponemos para el bolso secreto. Así no corre. Dime. Sí. ¿Eh? Sí. Sí. Yo prendí aquello. Acá está otra más. Bueno, no nos podemos quejar porque pique hay. No son gran cosas, pero todavía es temprano, ¿no? La macana que la hora buena, que es de tardecita, tenemos que marcharnos, porque nos dieron entrada hasta 19:30. Re salado está el agua. Sí. No sé si son roncaderas, creo que son roncaderitas. Dejo esta, le agarremos gestazo, a ver si pica de vuelta. Esta la voy a tirar en la boca del lobo, ¿eh? ¿Vos? Ahí hay más, hay como 5 metros. Este tiro hice para mi señora esposa. Acaba de salir el mejor pescado.
Trajimos buenos señuelos. Bueno, está, por lo menos de temprano se dieron algunos dorados, pero... Mirá, Noé, mirá. ¿Picando? Mirá. Es un pique, yo te dije. El mejor pescado. Lo tenés ahí. Yo te dije. El lance del papita. No, pero saca esto que Bueno, no. saca. Esto es insoportable. Yo te dije. ¿Qué será, bagrecito? Sí, Bagrecito comestible. Combustible, iba a decir. ¿Es bagre por Combustible qué? pesa un poquito para acá. ¿Bagre? Sí. Pero no será un bagre No, porque estaba ¿Mochuelo? cabeceando. mochuelo, ¿no será? Ah, eso Porque no el agua, sé. viste que está cambiando, ¿no? Sí. Está media saladona. Es una espumita blanca ahí, no sé si se ve, pero... Hay una roncadera también puede ser, roncadera grande. Yo te dije que iba a tirar en la boca del lobo, mirá. No, Búscale. está cabeceando. ¡Ey! Sí. Buah. No se diga más, che. Pensé que lo había perdido de nuevo porque no, venía para acá, se ve. Ya te está diciendo a la gente que perder pescado y después trae. A ver qué es. Anda, toma baño. ¡Ey! Boca sucia. Bueno, esa sí, esa libera porque está. Y mira, dejó la carnada enterita, así que... Roncaderín. Sí, una roncadera es. Una roncaderín. ¿Cuánto está? ¿Está? ¿Está? Al agua, pato. Ella siempre con Se me resbala. la liberación romántica. Ahí va. Hicimos unos lances con cangrejo a ver si paraba un poco el chiquitaje, pero me parece que... Me siento que es que viene ahí, pero... Bien, padrecito. Y puede ser un magrecito o una arrancadera. ¿No? Bagre, sí. Ah, pero este se queda también. Lindo amarillito. Mm. Este se queda también. ¿Será que comió el cangrejo que había puesto ahí? ¿El tuyo? Sí. No sé. ¿Paró el pique? Le vamos a sacar la chuza y vamos a ponerlo en la bolsa, lo recuerdo. Ah. Bueno, no está medio dormida ahí porque se tiró una horita. Ahí viene con algo lindo, parece. Mm. Linda llevadita, con cangrejo. Dormida. Dormida. Vamos a ver qué es y si cambiamos de carnado, ¿no? No sé, me parece que es. Hoy dije que era bagre, pero. Está. O es un roncadero o no. O bagre. Cabecea. Buah. El agua ahí donde ya está, ya, arriba del pasto. Creció bastante, Oh, Sí. Creció. Pensé que se había ido, venía en dirección acá ahora. Viene para acá porque no está haciendo más fuerza. Ah, ¿pero dónde estaba eso? Una pinta de mochuelo. ¿Tiene? No, tiene una pinta, sí, tiene una pinta de mochuelo. Desde hoy estás con el mochuelo. Sí, bueno, quedó salada el agua. Vamos a ver qué es. Oh. 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 ¿Te lo canté o no? Mirá, pero qué ¡Ah, meloso. mochuelón! ¡Él la tiró!
Pero bien generoso. Y bien. Esto sí valió la El pena. estado sanitario del tipo. Con cangrejón. Con cangrejo. Lindo, precioso. Bueno, vamos a cambiar las carnadas y encajarle el mochil. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, te felicito. Ahora sí. Gracias. Muy bien. No es gran cosa, pero este es de liberación porque es muy chico. Bueno, se va la otra. Sí, ojo que ese barrito está lindo el agua, ¿no? Pero bueno, un bagrecito más. Está entretenida, hay mucho pique. Bien, 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 bien. Voy a salir adelante. Bien. No hay que aflojar, leche. Otro bagrecito. ¿Otro bagrecito? Sí. ¿De cuántos kilos? ¿4? 800 gramos. 800 gramos mojado. Buah, Capaz que menos. capaz que menos. Sí, Buah. sí. ¿Dónde me dejaste? ¿Dónde está el hilo? Está todo en la sombra. Todo en la sombra. Buah. Bueno, pero ¿dónde estaba eso? 150 metros. Sí, no sé. Ay, ay, ay. A ver. A ver. Ah, ese se queda. ¿Se queda? Sí, claro. ¿Viste? Sí, sí, claro. Ese ya se queda. Ni tráelo acá, mostrarlo acá. Ese ya se queda. Ese no da medio kilo, pero es lindo bagrecito. Sí, sí. Gente, empezó a crecer un poquito el río. O sea, está entrando agua del río de la Plata. Y aparentemente dulce. Así que dentro de un ratito más estamos pescando dorados si Dios quiere. Y muchos bagres más. Así que está divina la cosa. Ay, de re rica disparada, che. Que vengan los roncaderones por lo menos. ¿Tiene? Va, bueno, tiene pescadito ahí. Tras peixe. Bien ahí. ¿Eh? Está bien ahí. ¿Se puede? Che, tienen todo el río, ¿no? Usan bien todo que pescan. ¿Qué fue en serio? Tuquito, estaba usando anzuelo de goma, ¿no es? Mirá que hace rato que se le van, Ah, no, viene. ¿Viene? Ah, Pero mira lo bueno. que es. Sí que- Pero ¿y por qué no te das cuenta que se va, que no sé qué? Bueno, Porque está. viene, Desmiento, no está usando anzuelo de goma. Viene para acá, se ve y no me doy cuenta. Ah, Ni pesa. Mira lo que es. mira, y aparte un plomo 120. Ahora paró de correr un poco, pero bueno.
Pero mira los animales que están saliendo. Mirá que esta picó bastante. No sé si la querés revisar. No es que yo solo pesque chiquitaje, la otra también tenía un bicho enganchado ahí. Así que... No viene nada, le digo. Ya, chiquitaje, bueno. ¿Viste? Pero estirar con langostino lo corresponde. ¿Qué será? Pero tiene pinta de cosa muy grande. Ah, pero está linda. Eso se queda para el Sí, esta sí se queda. oficio. Esta se queda, esta se queda. Bueno, vamos. El agua estaba allá. Allá estaba. ¿Y dónde está ahora? Allá arriba. Recién cayó esto de vuelta. Está bien salada el agua y bueno. Ah, mirá vos, cambiamos de especie. Este es muy chiquito. Este es muy chiquito. Escuela de nuevo. Refuercito de porquería. Pará que lo voy a sacar. Como dice Gustavo, come, duerme. ¿Viste? La carpa que se fue allí. ¿No la viste? Saltó, no, sacó el lomo para afuera. Impresionante bicho, ¿no? Desde hoy la estoy viendo, es la misma, ¿eh? Es muy chico para llevar. Dale que está picando eso. Deja como estaba el pan. No. Viene la amarillón. Ah, se queda. Ay, no, qué vergüenza. ¿Cómo que vergüenza? Mirá. No. No, vamos a ¿Qué ayudar. fuerza hace? Vamos a ayudar. Flaquito, pobre desgraciado. Al agua la fuerza.
está llenando la casa de agua. Chiqui. Chiqui. Aparecieron las majaderas. Muy bien, felicito. Excelente. La mía no está quitando porque yo puse con Cangrejo. 2 cangrejitos que medio que los aplasté ahí para que parecía un sopita. Bueno, esta va, Esta va. Una ronca de luz. Aparte, bueno, trago. Ahora me gustó. Cangrejito con langostino. Ahora sí. Ah, ahora sí. Ahora me gustó. Tenía carnada. Dice que había errado. No, no erré. Qué verdad. ¿Chiquitaje? Sí, chiquita. Mirá cómo la traigo. Yo sí voy a traer algo como la gente así. Oh, ¿qué tanto ahí? Sí, ya sé, no me digas. ¿Qué? ¿Todo me decís lisa o sábalo? Sí, fue eso. Bueno gente, un día muy disfrutable hoy, día sábado. La verdad que pasamos precioso. Se pescó mucho chiquitaje, pero salió un mochuelito bastante lindo que sacó Noé. Y bueno, el doradito que saqué yo, Bastante lindo. bastante lindo, la verdad, Hermoso. precioso dorado. Y se me fue otro también que cuando lo pinché quise grabar, pero ya se soltó, saltó y largó el señuelo, pero es como decimos nosotros, lo importante es estar sano, no lastimarse, no pincharse un anzuelo y tratar de pasar bien. Disfrutar el momento. Exactamente. Pasen bien, muchas gracias por estar, compartir, comentar, darle like, muy importante el like. Muchas gracias por todo y hasta el próximo video.